Entonces sí estamos llegando al último domingo en el que vamos a estar viendo esta serie de los dones espirituales. Y un pequeño repaso. ¿Qué hemos estado viendo desde el comienzo? Esta es la 8ª prédica. Entonces, desde el comienzo estuvimos viendo que los dones, le llamamos dones espirituales o dones del Espíritu porque quien los da es el Espíritu de Dios. Y estuvimos comenzando con un repaso de algunas enseñanzas claves e importantes para nosotros sobre quién es el Espíritu Santo. También estuvimos viendo que Dios edifica a su iglesia de diferentes maneras, de diversas maneras, según su voluntad y no la nuestra. Que nosotros debemos cuidar la unidad que Dios nos dio desde nuestro lugar en el cuerpo, entendiendo que cada uno de nosotros tiene un lugar en particular y debemos estar contentos con ese lugar, no porque todos los dones sean iguales, sino porque es según la voluntad de Dios. Y nosotros debemos entender que la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. También estuvimos viendo que los mejores dones son los que más edifican a la iglesia y debemos desear los mejores dones por el bien de la iglesia. También que servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo. Y debemos edificar la iglesia con entendimiento, porque Dios ha establecido también orden en la iglesia y seguir el orden de Dios nos va a permitir edificar la iglesia de la mejor manera. Esto es un mega así resumen de las últimas 7 predicaciones, las últimas 7 enseñanzas que más que nada nos enfocamos en 1 Corintios capítulo 12 al 14. Entonces, en base a todo esto, ¿cuántos están motivados? ¿Cuántos les gustaría servir a Dios? Amén. ¿Estamos con ganas? ¿Queremos servir a Dios? Bien, buenísimo. Ahora tengo una pregunta. No es que los quiera frenar, no es que los quiera complicar, no es que los quiera ahí, no sé, ponerme muy filosófico, pero nosotros decimos que queremos servir a Dios. Ahora, pero servir por definición es una actividad, es hacer algo que satisface una necesidad. Ahora ahí nos encontramos con una paradoja, ¿no? Porque ¿cómo podemos nosotros decir que servimos a Dios o que siquiera queremos servir a Dios si en realidad Dios no necesita absolutamente nada de nosotros? Dios es el ser supremo, Dios reina, decimos, cantamos las cosas, Dios es incomparable, Dios tiene poder infinito y absoluto. Por lo tanto, ¿puede Dios algo necesitar de nosotros meros y simples mortales? No, pero la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos llamados y debemos servir a Dios. ¿Cómo puede ser Dios servido? Dios solo puede ser servido por medio del servicio a su cuerpo, a la iglesia, de servir a las personas, de servir al prójimo. Y en este pasaje que vamos a leer ahora, ahora sí me pueden cambiar el HDMI a la tablet, por este pasaje de Romanos capítulo 12, podemos ver cómo Pablo nos va a decir cuál es el tipo de servicio que le agrada a Dios. Así que quien busca agradar a Dios va a servir a su cuerpo, es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, el aborrecimiento, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos,
practicando la hospitalidad. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estar viendo, Pablo comienza hablando de este sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto a oración. Y no me voy a enfocar en eso, aunque es imposible no leerlo, siendo el comienzo del capítulo y lo que le da el sentido al resto. Vamos a enfocarnos a partir del versículo 3. Entonces, el que busca servir a Dios, el que busca agradar a Dios, lo servirá a través de servir a su cuerpo. Y hoy queremos ver cómo es que se ve eso, ya que Dios no puede ser servido a Él directamente. Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos directamente con Dios es adoración. Es adoración. Pero cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como dice Pablo, en realidad es un servicio, es un acto de adoración que involucra a su pueblo. Y es por eso que Pablo conecta ese primer versículo donde dice: por las misericordias de Dios les ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, los sacrificios en ese momento, ningún sacrificio quedaba vivo, ¿no? Todos los sacrificios morían. Dice, bueno, pero nosotros, ahora estando en Cristo, nosotros nos entregamos a Él. Pero siguiendo, y a partir de lo que hacemos con nuestra vida, va a ser esa forma en la que vamos a vivir para adorarlo a Él, para alabarlo y para servirle. Y eso queda completamente conectado a cómo es que después nosotros vamos a actuar con el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a servir al cuerpo de Dios? Bueno, lo primero que vemos acá en el versículo 3 es que servimos a la iglesia, servimos al cuerpo de Cristo con humildad. Tanto cuando no te pueden escribir la frase completa. Serví a la iglesia con humildad. Humildad, nos dice acá Pablo, que es evaluarte con buen juicio. Con un buen juicio, con la medida justa, ni más ni menos, ¿no? Dice, cada uno de ustedes no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino piense con buen juicio. Entonces, pensar más de nosotros sería orgullo. Entonces, muchos de nosotros a veces podemos vernos tentados a pensar de nosotros mismos con orgullo, y cuando nosotros servimos o queremos vivir con orgullo, queremos vivir pensando más de nosotros mismos, de lo que realmente somos o de lo que realmente tenemos para ofrecer, o esto inevitablemente se relaciona también en la comparación con los demás, nos inhabilita para el servicio que agrada a Dios. Nos inhabilita para eso. Ahora, ¿por qué? ¿En qué áreas es de nuestra vida que quizá nos consideramos mejor a otros, o que quizá nos puede ser más fácil, como la comparación con este juicio tiene que ver con cómo nos comparamos con otros? ¿En qué áreas nos es más fácil menospreciar a los demás o considerarnos mejor? Quizá a algunos les pueda ser más fácil, por su experiencia de vida, considerarse mejor o tener un juicio de sí mismo más alto del que debe tener en base a tu conocimiento, a que vos estudias más las escrituras que otros, a que vos, si te ponen ahí una discusión teológica sobre algún tema, tenés más para decir, o si alguien dice algo, vos tenés ahí la forma, o te conocés más pasajes a los cuales ir para rebatir la idea, y vos quedás ahí por encima, por arriba. Bueno, la palabra de Dios nos dice eso así: no tengas un juicio más alto de vos mismo del que debas tener. Capaz que es en base a las experiencias, que a veces lo contrastamos un poco con el conocimiento. Bueno, está bien, los demás capaz que conocen lo mismo que yo, o más o menos, pero nadie ha experimentado las cosas que yo he experimentado, y en mi caminar con Dios, y el tiempo que yo llevo en el Señor, y los lugares que he ido, y las cosas que he hecho. Entonces, permiso, denme el lugar a mí para servir, déjenme tener mi lugar acá en el cuerpo de Cristo, y escoger yo el lugar que yo voy a ocupar. Porque mirá las cosas que yo he experimentado con el Señor en el servicio, sea en mi vida privada, eso no se compara con lo que han vivido otros. Eso nos aleja, no nos permite tener un buen juicio. Capaz esto, con el tiempo que tenemos en el Evangelio, consideramos a otros que son más inmaduros en la fe porque hace poco tiempo que caminan con el Señor, cuando yo, así me dieron de alta y el otro día estaba en la primera reunión ahí siendo presentado, y a partir de ahí nunca más me alejé del Señor. Entonces consideramos que tenemos como un cierto grado de derecho de piso pago por sobre los demás. Y nos consideramos más que otros, y todo eso lo rechaza el
Señor. Ahora, ¿cuál sería el opuesto? Pensar menos de nosotros mismos. Por eso dice, cada uno piense con un justo juicio. Porque la humildad no es, tampoco es una falsa humildad, tampoco es arrastrarnos ahí por el piso como una babosa ahí que nos arrastramos, que no, yo no soy nada, y yo no sé nada, y yo no valgo nada. Eso no es tampoco lo que nos enseña a hacer el Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos menos de nosotros mismos, estamos despreciando lo que Dios ha hecho en nosotros desde nuestra creación, desde el hecho de que somos personas creadas a imagen de Dios con un valor intrínseco, solamente por haber sido creados por Dios, pero también estamos despreciando la obra de Dios, el hecho de que Él nos salvó y que ahora nosotros estamos en Cristo y Él nos ha perdonado y nos ha salvado para buenas obras que Él preparó de antemano, nos dice ahí en Efesios capítulo 2. También estaríamos despreciando eso si decimos, yo no soy nadie, por lo tanto soy humilde. Eso no es humildad. Pero también estaríamos despreciando, que es un poco lo que va a apuntar Pablo, estaríamos despreciando los dones que Dios nos ha dado. En Efesios capítulo 2 nos dice que Él nos salvó para las buenas obras que Él preparó ante nosotros. Y acá en el panorama completo entendemos que esas buenas obras las hacemos por medio de capacidades especiales que Dios nos da por medio de su Espíritu para la edificación de su iglesia. Entonces tampoco nos podemos permitir pensar menos de nosotros mismos porque eso tampoco es humildad. La humildad es tener un buen juicio, un justo juicio de quiénes somos nosotros como personas y principalmente en Cristo. Entonces, Pablo nos desafía a que debemos servir a la iglesia con humildad. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que hay detrás? La humildad se apoya sobre la gracia. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, yo le digo a cada uno de ustedes, o sea, Pablo mismo dice, permítanme ejercer mi don, acá de exhortador de ustedes, de apóstol, de maestro, y le voy a pedir algo, ¿cómo? ¿Con qué autoridad? No con la mía, sino por la gracia que Dios me dio. En este punto, Pablo no está hablando de su gracia de la gracia que recibió para ser salvo, para perdón de sus pecados. Pablo muchas veces habla de la gracia que le ha sido dada en cuanto a su ministerio, al hecho que él tiene el privilegio de recorrer el mundo enseñando el Evangelio, plantando iglesias, liderando personas, y le dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, yo les quiero exhortar, les quiero pedir esto y todo lo demás que va a venir después. Y de la misma manera nosotros, Dios nos ha colocado en su cuerpo y nos ha dado la gracia de ahora tener la posibilidad de servir. Pero también esta gracia es imposible de desconectarla de la gracia de la salvación. ¿Por qué? Porque sin salvación, sin justificación, sin perdón de pecados, ninguno de nosotros tendría el privilegio de poder servir a la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Apoyados en la gracia, pensando en qué manera, nos dice acá, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué es la medida de fe? Esto no es una competencia, acá tenemos un ferómetro, un feómetro para que daría un fesómetro. Ahí va. Con un feómetro podemos tener también, pero algunos van a perder más que otros. Entonces uno va a reventar ahí la escala de eso. Pero no es que hay una escala, a ver, bueno, ¿quién tiene más fe? A lo que se refiere esto según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, también lo va a reflejar acá más acá abajo, va a volver a usar la frase de, no estoy queriendo tachar la Biblia, tengo mal pulso, esta idea de que Dios nos da gracia, Dios nos da fe, de que tiene que ver con lo que Dios nos ha dado para poder servir a la iglesia. Entonces la medida de fe tiene que ver con esa capacidad que Dios nos da, que viene por medio de la fe, para poder servir a su iglesia. Probablemente Pablo también se está refiriendo justamente a los dones que Dios va otorgando a cada uno. Entonces, serví a la iglesia. Si querés servir a Dios, tenés que servir a la iglesia. ¿Cómo vamos a servir a la iglesia? Servir a la iglesia con humildad. Segundo, ahora sí, del 4 al 8. Serví a la iglesia en tu rol. Es algo que en 1 Corintios ya lo hemos visto también. Pero dice, pues así, en un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y ya le dedicamos predicaciones enteras en 1 Corintios para ver cómo eso no nos tiene que desanimar
cómo lo peor que podemos hacer es envidiar el rol y el lugar que tiene otro miembro, sino entender si es todo esto y el lugar en el que Dios me colocó y los dones que Dios me dio son acorde a la voluntad misma de Dios y fueron distribuidos por medio de la voluntad del Espíritu Santo. Debemos apoyarnos en eso, debemos agradecer por eso y debemos darle ahí y debemos estar súper agradecidos por eso. Entonces las diferencias son para tener diferentes funciones. Ahora, ¿cómo es que descubrimos cuál es nuestra función? Bueno, nos dice acá, teniendo diferentes dones, según nuevamente la gracia que nos ha sido dada, ¿qué nos dice? Usémoslo. ¿Cómo es que descubrís tu don? Acá la gran pregunta, ¿cómo es que descubrís tu don? Yo, en una época ahí, cuando yo era adolescente, se habían puesto de moda los test de dones, donde vos te daban ahí una hojita y vos empezabas a contestar preguntas y después de contestar preguntas sumabas el puntaje y bueno, yo qué sé, no le voy a decir que está mal, pero... ¿Eh? Yo no voy a decir que no resultó, pero lo que voy a decir es que a ver, algo es muy subjetivo, tampoco es que te salga disparate, el problema es cuando uno empieza a llenar esa hojita y ese test así, con mucho... capaz que la hermana quería interrumpir para profetizar, no sé, porque se quedó con lo de la... Ah, no, como los domingos anteriores capaz que está, bien, Di levantó la mano. Entonces, no me puedo aguantar el chiste, perdón, ahora me distraje. El punto es que bueno, justamente si nosotros empezamos a contestar preguntas y qué es lo que siento y todo lo demás, se vuelve tremendamente subjetivo. Para muchos puede coincidir bastante con los dones que Dios te va dando, pero son cosas que vos no vas a poder contestar bien esa pregunta si vos no los estás usando. Si no vas a contestar aspiracionalmente lo que vos pensás o sentís o te gustaría que querés hacer. ¿Y cuál es el problema? Si tu corazón, vos estás queriendo ocupar un rol del cuerpo, el cual Dios no te lo dio, vos simplemente vas a estar como deseando ocupar un rol que no te corresponde. O a veces si tenemos ímpetu, si tenemos ganas de hacer cosas, pero como lo queremos hacer con toda la buena intención, pero por fuera del orden que Dios ha establecido para su iglesia, también podemos contestar cualquier cosa. Entonces Pablo que dice, según la gracia que nos ha sido dada, usalos. Y acá tenemos un problema. Pablo parece estar diciendo algo bastante obvio. Es como que Pablo, con lo caro que era en ese entonces escribir cartas, te gastaste un par de versículos diciendo cosas un poco redundantes. Dice, si el de profecía, que lo use con fe. Si el de servicio, que sirva. Si el que enseña, que enseña. El que exhorta, en exhortación. Dice, bueno, sí, Pablo, ya entendimos. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. Básicamente, Pablo dice, bueno, según la gracia que te ha sido dada, usalo y empieza a dar ejemplos de, bueno, ¿cómo es que lo tenés que usar? Y en algunos casi usa la misma palabra. Y me quedé un poquito trancado con esto, les comento porque yo dije, Pablo, sos un tipo inteligente, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué podría llevar a que alguien que conoce su don se vea tentado a dejar de usarlo? O a no usarlo acorde al don que tiene. Y cuando empecé a meditar en esa pregunta, en realidad me di cuenta que hay muchas razones. Quizá, y tomemos por ejemplo, un ejemplo acá. Tomemos el de servicio. Hay hermanos que tienen un don de servicio hermoso, que realmente se quieren entregar al Señor, que están dispuestos, quieren ser los primeros. Pero a veces uno, si no lo hace en un orden apropiado, uno se puede cansar. Lo hablamos también algunos domingos anteriores. Hermanos con un hermoso don de servicio se pueden frustrar porque se ven que son los únicos que están cinchando con la carreta y que otros no acompañan. Algunos pueden ser en medio de usar sus dones, de ponerlos en práctica, somos miembros que estamos interactuando. En el servicio estamos interactuando como miembros y sabemos que mientras interactuamos como miembros y a veces con las mejores de las intenciones, a veces ¿qué puede pasar? Nos podemos equivocar, podemos lastimar a alguien nos puede lastimar a nosotros. Y a veces podemos terminar diciendo, ¿sabe qué? Que se encargue el pastor. Ya quiero ahora no ir por el pastor, que el pastor se maneje y se encargue. Yo tengo un don de exhortación, pero no, ¿qué voy a exhortar si 2 de cada 3 veces que exhorto a alguien la persona se ofende y después se complica? O que si voy a servir y por servir veo que quedo más solo que el uno y
hay muchas razones por las cuales, aún poniendo en práctica nuestros dones, aún teniendo claro cuáles son las formas en las que Dios nos quiere usar, nos podemos desanimar en el camino. Puede ser por cansancio, también puede ser porque yo tengo un don muy claro dado por Dios, pero empiezo a perder mi comunión con Dios. Empiezo a descuidar mi caminar personal con Dios y por lo tanto pierdo las fuerzas en el camino o empiezo a servir por motivaciones equivocadas. O también puede pasar porque no me siento valorado por lo que estoy haciendo diligentemente y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y a nadie se le cae un gracias ni de casualidad. Y somos humanos. Uno diría, no, es para el Señor, es para el Señor. Y está bien, tiene que ser para el Señor. Pero Pablo ya un poquito más adelante nos va a hablar de lo importante que es honrarnos los unos a los otros en el servicio. Y es normal que a veces nos desanimemos en el servicio. Entonces Pablo nos recuerda, bueno, según la gracia que te fue dada, apóyate en la gracia, no te apoyes en tus fuerzas, úsalo. Usándolo o sirviendo vas a descubrir cuáles son esos dones. Y una vez que los descubras, apóyate en la gracia y en la misericordia de Dios para seguir sirviendo a pesar de todas las cosas que te puedan desanimar en servir. Y hacelo en tu rol. Serví a Dios a través del servicio a la iglesia en tu rol. Y después, también ¿cómo? Serví a la iglesia desde el amor. Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Acá Pablo se está refiriendo a que primero nosotros servimos desde un amor interno, un amor que tiene que ver con nuestro amor, de cómo nosotros, el amor nos sirve como una motivación, no la hipocresía se puede meter en el servicio cuando yo hago las cosas por motivaciones equivocadas, cuando los demás quizás están viendo algo que en realidad no es. Aborreciendo lo malo o dedicándome a lo bueno. Tiene que ver con esto, con cómo es que el amor de Cristo que me va llenando, que en esa relación personal con Dios y cómo voy siendo transformando, cómo voy siendo santificado, eso termina siendo también un motor para el servicio y para la entrega total. Pero el problema es que hay muchos que a veces se aferran a esto, se aferran a decir, no, yo amo al Señor y yo sirvo al Señor por amor. ¿Y qué estamos olvidando? ¿Cuál es el mandamiento más grande que nos dejó el Señor? Y lo describe casi como uno solo. Amar al Señor y a tu prójimo. Y eso solamente al prójimo, pero después Jesús a sus discípulos le dijo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ámense los unos a los otros. Entonces, en el versículo 10 es donde dice, bueno, de ese amor interno que es sin hipocresía, que uno realmente aborrece lo malo, se aplica lo bueno, puede ser muy fácil uno estar concentrado en hacer eso, mientras ignoro completamente cómo yo estoy mostrando ese amor a los demás. Y por eso en el versículo 10, Pablo nos dice, bueno, está bien, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, pero sean afectuosos. Yo no puedo ser afectuoso internamente. Yo para ser afectuoso, ahí tengo que empezar a aplicar el mandamiento nuevo que Jesús nos dio de amarnos los unos a los otros. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Y justamente acá Pablo es que no lo puede terminar de desconectar de los unos, bueno, unos con otros aparece acá, pero acá también, con la honra, dándose preferencia unos a otros. Que en español estuve buscando ahí diferentes versiones y no hay ninguna así que lo refleje muy bien o con mucha actitud, pero un poco la idea ahí en el griego de la forma en la que están estas palabras de dándose preferencia unos a otros es esta cuestión de, bueno, viendo a ver quién se puede mostrar más honra el uno al otro. Es como casi como la única cosa en cual como cristianos tenemos permitido competir los unos con los otros. Bueno, si vamos a competir, compitamos en mostrarnos honra. Entonces, tenemos que ser afectuosos. Entonces, ya que algunos pueden ser desanimados en el servicio por la falta de afecto, por la falta de reconocimiento, tenemos que preguntarnos, ¿estamos valorando los hermanos que tienen dones diferentes a los míos? ¿Estamos valorando lo que otros hacen que yo no podría hacer o no podría hacer de la misma manera? ¿O cuando yo estoy siendo bendecido por el servicio y por el amor de alguien? ¿Estamos agradeciendo? Y creo que, le voy a ser sincero, esto es algo en lo que yo creo que nosotros tenemos que crecer. Creo que somos
somos una iglesia relativamente amorosa los unos con los otros, pero nos falta crecer bastante en esta parte de la honra. Y creo que tengo alguna idea de por dónde puede venir eso. ¿Cómo podemos crear nosotros una cultura de honra en nuestra iglesia? Yo creo que no tenemos una cultura de honra porque hemos aprendido mal lo que es la honra y muchos están muy quemados con leche de malas enseñanzas de lo que significa la honra. En los lugares donde se tiende a enseñar sobre la honra, siempre es la honra hacia arriba, ¿no? La honra hacia el liderazgo. Pero acá Pablo, ¿qué está diciendo? Prefiriéndose los unos a los otros. Tiene que ver en cómo estoy yo mirando a la gente a la que tengo alrededor, a los que tengo al lado, y preguntándome, ¿estoy yo con mis palabras, con mis gestos, con el tiempo que dedico, con la forma en la que presto atención a los detalles de lo que los demás hacen o cómo los demás están? ¿Estoy honrando que tengo al lado mío un miembro del mismísimo cuerpo de Cristo en esta tierra y que está siendo llamado a representar a Jesús en la tierra? Muchas veces no. Muchas veces no. Entonces, preguntémonos y seamos súper intencionales en cómo podemos nosotros empezar a ser más atentos, más detallistas, ver más lo que otros hacen, lo que otros, bueno, cuando otros lo dejan de hacer para estar ahí para animar, para exhortar, pero cuando se están haciendo las cosas bien, honrémonos, agradezcámonos, reconozcamos la obra y las cosas que Dios está haciendo entre nosotros, mostrando amor fraternal y mostrando honra desde el amor. Entonces, pequeño repaso por las dudas. No podemos servir a Dios sin a través de servicio a su iglesia, y Dios nos ha dicho cómo Él quiere que su iglesia sea servida. Debemos servir con humildad, apoyados en la gracia. Debemos servir a la iglesia cada uno en su rol. Debemos servir desde el amor. Y por último, debemos servir, no es muy Reina Valera esta expresión, pero con todo. Con todo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que Pablo dice. No sean perezosos. Faltó agregar ahí en el original, dice manga de perezoso. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese ser fervientes es denle con todo. Y este es el tema, porque Pablo le dice, bueno, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Qué cosas requieren diligencia? Y de vuelta, vamos a pasar a uruguayo. ¿Qué requiere esfuerzo? ¿Qué requiere esfuerzo? Lo que requiere esfuerzo, todo lo que requiere esfuerzo es aquello que vale la pena. Nada que no valga la pena va a no requerir esfuerzo. Entonces, Pablo está diciendo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, porque nosotros estamos hoy en día mucho más se da esto, de que nosotros no hemos aprendido a disciplinarnos por las cosas que valen la pena. Hemos aprendido a solamente ser disciplinados en aquellas cosas que si no somos disciplinados vamos a tener consecuencias. Por ejemplo, si vos no sos disciplinado y sos perezoso con el trabajo, bueno, tenés 2 o 3 faltas y después, chapa, fue. Si vos no sos disciplinado con cocinar, excepto que, que te puedas pedir un Rappi todos los días para todas las comidas, que ahí, bueno, quiero ser tu amigo, pero si vos no sos disciplinado para levantarte y para cocinar y para hacer algo, no va a haber comida. Si vos no sos disciplinado para una vez cada tanto, una vez por semana meter ahí algo de limpieza, vas a vivir en una mugre. Y para algunas de esas cosas, está bien, nos cuestan, pero para otras cosas más importantes también. ¿Cuántas veces son disciplinados para el estudio porque saben que hay un premio, que hay una recompensa y que nadie te va a dar un título si vos no te esforzás? Pero muchos de nosotros, como pareciera que no va a haber nadie, por lo menos donde queremos que haya amor fraternal, no venimos acá persiguiendo a traer a gente y castigando a aquellos que no son disciplinados
en las cosas de Dios, nos dejamos de estar y pensamos que son cosas en las que podemos ser perezosos y no pasa nada. Si nosotros no servimos con todo y no nos disciplinamos en las cosas que requieren diligencia, que requieren esfuerzo, no solamente no vamos a llegar a ningún lado, sino que vamos a retroceder. Entonces Pablo dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Servir al Señor, tener una vida comprometida con el Señor, crecer en tu caminar espiritual con Dios requiere esfuerzo y diligencia, requiere que dejes a un lado la pereza. Y algunos de nosotros nos frustramos porque pasan los años y no vemos cambios en nuestra vida, pero si somos honestos y dejamos que alguien nos confronte y nos exhorte, y en vez de ofendernos, somos honestos, venimos viviendo en pereza. No en todas las áreas de nuestra vida, pero en nuestra vida espiritual vivimos viviendo en pereza. Tenemos una excusa para no congregarnos, tenemos una excusa para no participar de las cosas que nos ayudan a estar en comunidad, tenemos una excusa para no abrir nuestras cargas, para no ser vulnerables, tenemos una excusa para mantenernos aferrados a nuestro pecado. Y por lo tanto se nos va pasando nuestra vida delante de nuestros ojos. Y en el mejor de los casos estamos igual, en el peor de los casos peor. Y esto es a nivel personal, pero acá Pablo además nos está diciendo, Dios no solamente quiere que vos estés bien, quiere que vos tengas el privilegio y el honor, o como él lo dijo en el versículo 3, quiere que recibas la gracia que te ha sido dada para servir al cuerpo de Cristo y para que puedas marcar la diferencia. Pero para eso se requiere diligencia, servir fervientemente. Entonces, el servicio con todo es difícil y va a requerir esfuerzo, va a requerir gozo con esperanza y perseverancia en medio del sufrimiento. Servir con todo implica que no soltamos frente a la primera dificultad, ni frente a la segunda, ni frente a la tercera. Significa que entendemos y actuamos por convicción en cuanto a lo que sabemos que está bien. Y aunque hay las cosas que verdaderamente valen la pena y las cosas que requieren diligencia, no dan resultados de una noche para la otra, de la noche para la mañana. Sino que requieren tiempo. Requieren convicción, requieren compromiso. Y requieren también que estemos dedicados a la oración. No es fácil perseverar y ser fervientes en la oración. Pero también cuando uno está sirviendo al cuerpo de Cristo, y esto es algo que por la gracia que me ha sido dada, me ha tocado experimentarlo mucho en estos últimos años, vos podés servir con todo, vos con tus fuerzas, hacerlo, dejarlo todo, pero eso tiene un límite en lo que uno puede lograr. Porque nosotros con nuestras fuerzas, en realidad no podemos lograr nada. Pero es hermoso ver decir, bueno, Dios, yo estoy haciendo lo que a mí me toca, estoy sirviendo fervientemente, pero voy a perseverar, voy a estar dedicado a la oración, siendo consciente de aquellas cosas que yo no puedo hacer y esperando y confiando en que Dios, vos vas a edificar tu iglesia porque prometiste. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, es una promesa de parte de Jesús. Es algo que aunque haya momentos buenos, momentos de crisis, momentos malos, momentos de crecimiento, momentos donde la gente se va, Jesús prometió edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Por lo tanto, nosotros podemos decir, voy a invertir mi vida diligentemente, con esfuerzo, con todo, a servir al Señor y a disciplinarme para la piedad. Porque Dios prometió que va a terminar su obra en mí y en su iglesia. Y por eso no hay mayor gozo que rendirnos en oración y ver a Dios obrar. Debería hacerlo siempre, y a veces no persevero en la oración como debería, pero Dios usa momentos de frustración para que yo vuelva a una oración muy cortita, pero que hay muchos momentos donde simplemente tengo que pasar 5 o 10 minutos meditando en ella y orando y diciéndola una y otra vez. Y es decirle a Dios, tú eres Dios y yo no. Señor, ayúdame en este día a vivirlo sabiendo que tú eres Dios y yo no. Y así estoy. 5 minutos. Con un poco de música de fondo y profundizando eso. O sea que serví con todo, esforzate, sé disciplinado, pero siempre sabiendo que tus fuerzas no van a producir nada duradero.
pero que Dios te ha dado una gracia, algo inmerecido, en el cual Él te invita a participar de la edificación del cuerpo de Cristo, utilizando los dones que Él te ha dado para ocupar tu rol. Por lo tanto, esforzate, pero orá, perseverá en la oración para que Dios haga lo que ningún hombre puede hacer, que es edificar su iglesia. Y también termina diciendo, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces el servicio con todo va a requerir que nos entreguemos a los demás para servirles en sus necesidades, compartiendo de lo que tenemos en tiempo, en nuestras emociones, en nuestro espacio mental, también al estar preocupados juntos con otros, compartiendo las cargas de los demás, pero también compartiendo lo que tenemos para aquellos que no lo tienen. Y abriendo también las puertas de nuestro hogar para recibir a otros y a aquellos que también están en necesidad, para ofrecer un hombro en el cual llorar, para ofrecer incluso a veces un lugar en el cual quedarse cuando es necesario y para ayudar a que las personas puedan reconstruir su vida sobre la roca firme y sólida de nuestro Dios. Entonces, como comienza Pablo diciendo, te ruego por la misericordia de Dios, esa misericordia que nos salvó, la misericordia que nos dio todo. Entre ello te dio las energías para servirle y las capacidades, dones espirituales para servir y edificar su cuerpo. Te ruego que busques agradar a Dios como tu adoración y sacrificio vivo y racional. Hacelo con humildad, hacelo desde tu rol, hacelo con amor, hacelo con todo, porque vale la pena servir a Dios. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos y queremos pedirte que tu palabra, Señor, haga mella y marque, Señor, nuestras vidas y pueda trabajar en nosotros. Te necesitamos, Señor, y pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a servirte a través del servicio a tu cuerpo, a honrarnos, a amarnos y al hacerlo, descubrir para aquellos que quizá todavía no lo tienen claro, cuáles son esos dones que tú les estás dando con ese propósito hermoso de ayudar a edificar tu iglesia. Inquietanos, Señor. Padre, clamamos por los mejores dones entre nosotros y para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.